el tiempo de estar postrado en depresión, en tristeza, en angustia, rumiando el problema y rumiando y repitiendo lo que el pueblo repite. Usted no pertenece a ese mundo, usted pertenece, usted es ciudadano de los cielos, usted pertenece a otro reino. Usted tiene que levantarse por encima de lo que se ve alrededor. En esta mañana hay un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y se llama ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Muchos piensan que, bueno, ha pasado una parte de la crisis, por lo menos la del confinamiento muy estricto, y algunos vivieron situaciones diferentes. Algunos estuvieron lidiando con temas de salud en la familia, algunos con problemas económicos terribles, algunos con situaciones de crisis familiar, porque la cercanía hace salir los problemas que no resolvimos antes, pues se magnificaron en el confinamiento. Y todo eso, el Señor haciéndonos ver cuánto lo necesitamos, básicamente lo que el Señor estaba haciendo. Cuánto necesitamos de Él en cada esfera de nuestra vida. Por lo menos esa fue una de las lecciones más grandes que me dejó el confinamiento a mí. ¿Cuánto te necesito, Señor? Y colocarse en una posición de necesidad de Dios es el mejor lugar, porque la palabra dice que aquellos que son pobres de espíritu, quiere decir aquellos que están conscientes de su necesidad, de ellos entonces es el reino de los cielos y todo lo que implica el reino de los cielos. Entonces es un lugar tremendo para estar. Esta mañana quiero empezar vamos a analizar 3 versículos del libro de Isaías, el capítulo 60, los primeros 3 versículos. Usted lo ha leído muchísimas veces, pero el Señor, yo confío en que el Espíritu Santo va a traer una revelación nueva a tu vida, porque hay un mensaje que Dios le tiene a la iglesia en este tiempo, en el calendario de Dios, acerca de estos 3 versículos. Primeramente les cuento un poco lo que estaba pasando aquí. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo por Babilonia y estaba pasando una crisis muy seria bajo ese gobierno persa. Algunos habían quedado en la ciudad devastada de Jerusalén, lo que quedó de la gloria de Jerusalén, y muchos estaban cautivos. Y en esa situación donde ya varias generaciones habían pasado, donde no se manifestaba el poder de Dios en Israel, ese pueblo en una crisis económica, política, social, de todo tipo, estaba desanimado, estaba desgastado, estaba triste y estaba pensando, ¿dónde está el Dios que nos contaron nuestros padres? ¿Por qué no se hace presente en la situación que tenemos hoy? En esa situación viene esta profecía de parte del profeta, de boca de Dios, por vía del profeta Isaías. Y él empieza a hablarle al pueblo de Israel. Y miren las palabras que le dice. Voy a leer primeramente en la versión Reina Valera 60. El hábito viejo no se le quita a uno. Con lo que nos aprendimos la palabra con Reina Valera 60, tenemos que ir ahí, aunque vayamos a otras versiones. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y entonces, como consecuencia, versículo 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Cuántas veces ha usted leído esto y lo ha cantado? Yo lo he cantado muchísimas veces y lo he visto muchísimas veces, pero para mí fue un gozo sentarme a los pies del maestro a recibir una revelación nueva, más acabada, más completa sobre estos 3 versículos. Se lo voy a leer ahora en la versión de la Biblia ampliada, una traducción que viene del inglés.
la versión ampliada clásica. Miren cómo lo dice. Y yo espero que algunos empiecen a recibir lo que esto les está diciendo de manera personal. Dice aquí, levántate de la depresión y la postración en que las circunstancias te han mantenido. Resucita a una nueva vida. Brilla, resplandece con la gloria del Señor, porque y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Porque he aquí las tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad cubrirá todos los pueblos. Pero el Señor se levantará sobre ti, Jerusalén, y su gloria se verá sobre ti. Y vendrán naciones a tu luz y reyes al resplandor de tu resurrección. El pueblo de Dios tiene que levantarse y resucitar a la luz y a la nueva gloria que Dios le tiene destinada para este tiempo. El tiempo de estar postrado en depresión, en tristeza, en angustia, rumiando el problema y rumiando y repitiendo lo que el pueblo repite. Las preocupaciones, los hospitales están llenos, hay unas elecciones que no sabemos lo que va a pasar. Usted no pertenece a ese mundo, usted pertenece, usted es ciudadano de los cielos, usted pertenece a otro reino. Usted tiene que levantarse por encima de lo que se ve alrededor. El Señor te habla en esta mañana, levántate. Levántate de la depresión. Y vamos a desglosar esos, porque cada una de esas palabras tiene un significado de gran importancia. Primeramente veamos la palabra levántate. ¿Qué significa? ¿De qué nos está hablando esta palabra? Esta palabra habla de un cambio de posición. Usted está acostado, se levanta, usted cambió la posición. Pero esa posición nos habla, la voy a mencionar, a desglosar en dos aspectos. Por un lado, de la postración física, emocional y espiritual. Hay creyentes que estos meses lo dejaron en postración. En postración física, algunos tuvieron y están pasando por temas de salud. Pero es hora de agarrar la fe y decir, Señor, yo de esta me levanto. Yo de esta me levanto, porque ya hay cosas que tú transaste. Hay un trámite legal que fue hecho en la cruz del Calvario, que la única manera de yo acceder a él es por la fe. Entonces mi sanidad continua y creciente es dada por la fe en el trámite legal que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Levántate de la postración física, pero hay algunos que no están enfermos. Simplemente esos 3 meses de estar sentado en su casa haciendo poca cosa, los metió en un estado de letargo físico. No se pueden ni mover. Yo digo que el que salió con el mismo peso de como entró a esto es un dichoso. Porque casi todo el mundo ganamos un poco de peso en este tiempo. Pero eso tiene un efecto, ya es el tiempo de salir de ahí. Pero también hay personas que entraron en un estado emocional de ansiedad, depresión. Ese es mi trabajo. Yo he tenido que lidiar con muchas personas que están en pánico, en ansiedad, en depresión, en de todo. Y hay personas que aún se han quedado ahí, que se la pasan viendo las noticias, las redes, todo lo que hay, para alimentar esa ansiedad, esa postración emocional en la que permitieron que el enemigo los metiera durante estos 3 meses. ¿Ahora qué? Ahora es tiempo de levantarse de ese lugar. Pero por el otro lado hay personas que entraron en una postración espiritual. Hay personas que soltaron la cercanía con el Señor. Hay personas que su mente los mantuvo tan entretenidos que la oración se convirtió en algo muy escaso. Se hicieron adictos a ciertos programas, a ciertas cosas en las redes, a llenarse de cuantas otras cosas que no es alimentar el espíritu. Hello, parece que estoy hablando con alguna gente.
Hay personas que quedaron cojos espiritualmente en este proceso. Y el Señor no está aquí no me llamó aquí para acusarte. Él me llamó aquí para decirte, tú tienes que decidir levantarte de ahí. Porque cuando tú des un paso para acercarte a Él, Él va a dar 10 para correr a ti. Acercaos hoy a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, ese cambio de posición implica salir del letargo, de la parálisis, de esa vida pasada. Mire, cuente de cero de ahora en adelante. Pase esa página ya. Sálgase de ahí. Sálgase de la parálisis. Sálgase de ese letargo, de ese adormecimiento. La palabra en el libro de Isaías habla de ese espíritu de adormecimiento que me luce que hay muchos creyentes en el pueblo de Dios. Le permitieron entrada a ese espíritu de adormecimiento. Es hora de levantarnos, dice el Señor, a una nueva forma de vida, a una nueva forma de caminar en esta tierra. Porque es lo que Él nos ha traído. Eso significa levántate de todo eso. Por el otro lado, la siguiente orden que Él le da al pueblo de Israel le dice resplandece. ¿Qué significa esto de resplandece? Aquí habla de una decisión de dejar ver la luz de Cristo que nos habita. Dice la palabra que Él es la luz. Y Él habita en nosotros, pero qué pena que muchos de nosotros estamos tan llenos de nosotros mismos que no permitimos que la luz de Él brille en un mundo que está urgente de la luz de Él. Esto es una decisión para dejar ver la luz que nos habita. Es poner la luz de Jesús a disposición de todo el que está alrededor nuestro, del mundo que nos rodea, de la nación en la que vivimos. Es una disposición, es una decisión continua. De decir, Señor, brilla a través de mi vida, que tu luz opaque lo que yo soy y que solamente la gente vea la luz tuya a través de mí. Mateo 5:15 es uno de los versículos que a mí me tocó cuando era muy joven. Yo recuerdo mis años de adolescente buscando al Señor, cuando yo me convertí de 12 años, pero yo tuve un encuentro único con el Señor como a los 18. Y yo recuerdo que esta palabra a mí me dio durísimo. Mateo 5:15, miren lo que dice. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El Señor me dijo, bueno, pero ¿y será que tu luz está alumbrando a todos los que están en casa y todos los que están fuera de casa? ¿Cuántos de nosotros, nuestros hijos, son los que dicen, si mi mamá es creyente, si son los creyentes así, tan cascarrabia, tan difíciles, tan tóxicos, eso es oscuridad, eso no es luz? Hace unos días hablaba con una mujer joven que me hablaba de su madre en esos términos. Me dice, a mí me ha sido de tanto tropiezo para mi vida espiritual la vida de mi madre que tiene toda la vida en el Evangelio. ¿Qué significa eso? La luz está escondida, no debajo de un almud, no, debajo de una pila de tierra que somos nosotros, de carne. ¿Cuántos de nosotros estamos ocultando la luz del Señor debajo de toda nuestra carnalidad? Que nuestros vecinos no saben que somos creyentes, no pueden ver que hay algo diferente y atractivo como el Señor Jesús. Dice que Él es el deseado, el atractivo de las naciones. Pero la gente no es atraído cuando nos ve, porque no puede ver su luz. Nuestra carne no permite que pase la luz de Él. Hay una decisión ahí.
Y luego dice, porque tu luz ha venido. Primeramente levántate, luego resplandece. Y ahora dice, tu luz ha venido. ¿A qué se refiere? Luz en la palabra es cada vez que menciona la palabra luz tiene varios significados, pero uno de ellos tiene que ver, o varios de ellos son, por un lado, revelación, entendimiento, una manera de comprender las realidades desde la perspectiva de Dios. ¿Se acuerdan de aquel salmista que estaba mirando las realidades de una manera equivocada? Ay, yo tanto que me he guardado, Señor, y mira a los ricos, lo bien que le va. Mira a la gente que roba, los felices no tienen problemas. Esa gente vive, mira, en gozo. No tienen situaciones, estoy parafraseando al salmista. Yo tanto que me he guardado, en vano me he guardado. Y entonces, ahí dice, su luz vino cuando entró al santuario. Hasta que entrando en el santuario, vino la luz. Entendí, luz está relacionado con comprender las cosas. Ver el mundo y no entenderlo en base a lo que dice tal analista político. No es verlo en función de lo que dice el epidemiólogo. No es verlo en función de lo que dicen los economistas. Es verlo en función de cómo lo ve Dios. Ha venido tu luz. Ha venido tu luz, dice el Señor. Ha venido la oportunidad de que tú puedas mirar lo que está ocurriendo desde el lugar que te corresponde, sentado en los lugares celestiales, a la diestra del poder de Dios con Cristo. Cuando tú ves desde ahí, tú estás mirando desde la luz y estás mirando, como dijo el salmista, ahí entendí el fin de ellos, ahí entendí el plan, ahí entendí los procesos, ahí entendí qué es lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Porque lo que te lleva a postración es cuando tú no puedes ver claramente. Es cuando tú estás caminando como a tientas, como aquellos que están allá afuera, que no tienen luz. Pero esta palabra te dice hoy, tu luz ha venido. La revelación ha venido, el entendimiento según Dios lo ve ha venido. Luego dice la gloria del Señor. ¿A qué se refiere la gloria del Señor? Hoy cantamos la gloria del Señor. Lo voy a decir rapidito, son 4 puntos. Primeramente, la gloria del Señor es la manifestación visible del esplendor de Dios. Recuerdan en Primera Reyes, el capítulo 8 y los versículos, no lo vamos a leer, 10 al 11, que hablaba de la dedicación del templo. Y dice que la gloria del Señor llenó la casa, esa manifestación esplendorosa de Dios llenó el templo que no cabía, nadie más podía estar. Porque se había llenado la nube, vino como una nube. Es la manifestación visible del esplendor de Dios. Por otro lado dice también que la gloria es la manifestación tangible de su naturaleza, de su carácter, de quién es Él. En el libro en la epístola de 2 Corintios, el capítulo 3 y el verso 18, el apóstol nos dice, porque nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, la misma que gloria de Dios, somos transformados, o sea, somos impactados, impregnados de su naturaleza. Dice la palabra, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. La gloria de Dios habla de la manifestación tangible de quién es Dios en su carácter, en su naturaleza. Pero por otro lado también dice que su gloria es también manifestación de su poder. Una manifestación evidente. Jesús le dijo a María, la hermana de Lázaro, le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás
el poder, o sea, la gloria, el poder manifiesto de Dios, capaz de levantar a uno que está podrido y que ya hiede de los muertos. Está diciendo la gloria también es la manifestación evidente de su poder. Y por último, la gloria también habla de la expresión de la fama y la exaltación de Dios. Cuando dice, y toda lengua en Filipenses 2:11 confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria significa para fama y exaltación del Padre. Todo eso es lo que estamos hablando cuando dice gloria. Entonces, la pregunta que te hago en este momento, ¿por qué piensas que es necesario que te levantes y tomes tu lugar? ¿Por qué piensas tú que esto es necesario? Porque las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad cubre las naciones. Las tinieblas habla de un plano espiritual donde hay ausencia de Dios, donde Dios no está. Pero también habla del plano donde opera el enemigo. Si hay ausencia de Dios, hay presencia del mal. Entonces esta palabra dice, porque tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad. La oscuridad tiene que ver con incapacidad de ver, de entender y de percibir. Dice en Job 42:3, habla de quien oscurece el consejo, hablaba él, sin entendimiento, cuando hay oscuridad. Y fíjense que la palabra en muchos lugares dice tinieblas, habla del plano espiritual donde opera el enemigo y trae como consecuencia oscuridad, incapacidad de entender. Por eso dice que el entendimiento se entenebrece, a eso se refiere. Dice, entonces esto nos está diciendo, tinieblas cubren la tierra y las naciones, ¿quiénes son las naciones? Los gobernantes, los gobiernos no tienen idea de lo que están haciendo. Eso es lo que eso significa. El enemigo, su gobierno, sus huestes cubren la tierra y como consecuencia los gobiernos, las naciones no tienen idea, están oscurecidos, no pueden ver lo que están haciendo. Por eso dice que nosotros como su pueblo tenemos que levantarnos. Te lo leo de nuevo, ahora que te expliqué lo que significa, a ver cómo lo entiendes ahora. Levántate de nuevo, cambia de posición, sal del letargo, toma el puesto que te corresponde, levántate y resplandece, disponte a dejar salir la luz que habita en ti, porque este pueblo necesita ver esa luz. Porque ha venido tu luz, ha venido revelación, ha venido entendimiento disponible para el pueblo de Dios que decida levantarse en esta hora que nos ha tocado vivir. Porque la gloria del Señor, la manifestación de su esplendor, la manifestación de su naturaleza, la manifestación de su poder, la exaltación de su nombre y su fama ha venido sobre ti, dice el Señor. Dice, porque hay en el mundo, he aquí tinieblas, cubren hoy la tierra y oscuridad a los gobernantes. Mas sobre ti amanece Jehová y sobre ti será vista su gloria, dice el Señor. Entonces te pregunto de nuevo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? El plan es que sobre ti sea vista su gloria, dice el Señor.
El plan es que tú camines por ahí no hablando como los otros mortales. El plan es que tú salgas por ahí a mostrar toda la manifestación del Dios que creó los cielos y la tierra. El que gobierna todas las cosas con la palabra de su poder, las sostiene. Él quiere de ti dos cosas para que esto se dé. Lo primero requiere tu fe, que tú te dispongas a creer que así como Él dice que es, así como esta promesa está siendo enviada a ti, es para ti, tú la tienes que aceptar y creer. Por otro lado, va a demandar una decisión de todos los días. Señor, hoy me levanto. Señor, hoy resplandezco. Señor, hoy yo creo que tu gloria está sobre mí. Señor, yo creo que tu poder se manifiesta a través de mi vida. Señor, yo creo que yo soy un siervo para traer exaltación y fama a tu nombre donde quiera que me muevo. Y como consecuencia, cuando tú y yo hagamos esto, dice, esto es lo que pasará. Andarán las naciones, andarán los gobiernos. No los cristianos detrás de los gobiernos. Andarán los gobiernos detrás de los hijos de Dios que manifiestan su gloria. Andarán las naciones a tu luz. Y los reyes, los gobernantes, al resplandor de ese nacimiento, de ese hijo, de esa resurrección que es manifiesta en tu vida. Te dejo el reto. ¿Qué hay después de esto? ¿Ahora qué? Eso depende solamente de ti. El Señor está dispuesto a ayudarte, pero tienes que tomar decisiones. Dios bendiga tu vida.